El hígado, la verdad es que es una maravilla de la ingeniería biológica. Es un órgano increíblemente poderoso, súper resistente, con esa capacidad casi mítica para regenerarse. Pero, ¿saben? Esa misma fortaleza esconde una fragilidad tremenda. Hoy vamos a meternos de lleno en la compleja patología de este órgano tan vital. Y justo esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Cómo es posible que el mismísimo mecanismo de defensa y de reparación del hígado pueda, bajo ciertas condiciones, convertirse en el motor de su propia destrucción? Es una paradoja que es fascinante y al mismo tiempo trágica. Bueno, para responder esa pregunta vamos a seguir este mapa. Primero vamos a entender su diseño, que es único. Luego veremos cómo detectamos el daño. De ahí nos vamos a clavar en el proceso de cicatrización, que se llama fibrosis, para luego llegar a su etapa final, la cirrosis. Y para amarrar todo, vamos a usar la hepatitis viral como caso de estudio. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender cómo se descompone una máquina tan compleja como esta, primero tenemos que apreciar su diseño maestro. Créanme, esta estructura es la clave de todo lo que vamos a ver más adelante. Para empezar, vamos a dimensionar su importancia. El hígado puede llegar a pesar hasta 1,6 kg. O sea, es una verdadera planta de procesamiento metabólico que está trabajando sin parar, 24/7. Y aquí está una de sus características pero más singulares, su irrigación. A diferencia de casi todos los demás órganos, el hígado tiene una doble entrada de sangre. El 70% viene de la vena porta y viene cargada con todo lo que acabamos de absorber en el intestino, o sea, riquísima en nutrientes, pero pobre en oxígeno. El otro 30% que viene de la arteria hepática, ese sí viene bien oxigenado. Y este desequilibrio, este diseño tan particular, es precisamente la clave de su vulnerabilidad. Ahora, si nos vamos a nivel microscópico, la unidad funcional es el acino. Y está dividido en 3 zonas. La zona 1, la periportal, es la que recibe la sangre más rica, la VIP. Pero la zona 3, que es la más lejana, recibe la sangre ya con menos oxígeno. Es como un diseño de sacrificio. El hígado le da prioridad a desintoxicar la sangre que viene del intestino, aunque eso le cueste la oxigenación de esta última zona. Y por eso, la zona 3 es el verdadero talón de Aquiles del hígado. Es la primera que se muere cuando hay toxinas o cuando falta oxígeno. El daño en el hígado es silencioso al principio. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Pues a través de análisis de sangre, que funcionan como esas luces de advertencia en el tablero del coche, avisándonos que algo por dentro no anda bien. Miren, esta tabla es como un panel de control. Las primeras mediciones, como AST y ALT, nos avisan de una fuga, ¿ok? Las células del hígado, los hepatocitos, se están rompiendo y su contenido se está escapando a la sangre. El siguiente nivel, con la fosfatasa alcalina, nos indica un atasco, como un embotellamiento en el sistema biliar. Pero la última fila es la que de verdad nos alarma. Cuando la albúmina baja o la coagulación falla, ya no estamos hablando de una fuga o un atasco. Estamos hablando de un fallo de producción. La fábrica está dejando de funcionar. Ahora sí, pasemos a ver cómo responde el hígado ante una lesión crónica constante. Aquí es donde la historia da un giro oscuro, y el proceso que debería curar se convierte en el problema principal. Y el protagonista de este drama es una célula muy específica, la célula estrellada, que también se conoce como célula de Ito. En un hígado sano es una célula súper tranquila, está casi dormida. Pero ante una lesión que no para, estas células sufren una transformación radical. Es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pasa de estar en reposo a un estado activado, furioso. Abandona su trabajo de almacenar vitamina A y se convierte en una máquina de producir colágeno, que es el material de las cicatrices, y lo empieza a depositar sin control por todo el tejido. Y cuando esa producción de cicatrices se vuelve masiva y sobre todo desorganizada, llegamos a la etapa final, que es irreversible, la cirrosis. Aquí es donde la arquitectura del hígado queda completamente destrozada. El punto crucial aquí es que la cirrosis no es nada más tener muchas cicatrices, no. Es un cambio arquitectónico total definido por estas características. Por un lado, las cicatrices forman puentes fibrosos que lo desorganizan todo. Y por otro, el hígado intenta regenerarse, pero en lugar de crear tejido funcional, crea nódulos caóticos. El resultado de esta combinación es la destrucción completa de la arquitectura original. Bueno, esta arquitectura caótica crea un bloqueo masivo para el flujo de la sangre. Imaginen un embotellamiento monumental en una superautopista. La sangre simplemente no puede pasar fácil, y la presión detrás de este bloqueo se dispara. A esto es a lo que le llamamos hipertensión portal.
Y aquí vemos el impacto en números. La presión normalita es menor a 5 milímetros de mercurio. En la cirrosis se dispara por encima de 10. Este simple aumento numérico es el origen de las complicaciones más devastadoras de la enfermedad. Y estas son las consecuencias. La presión es tan alta que fuerza al líquido a salirse de los vasos y se acumula en el abdomen. A eso se le llama ascitis. La sangre, desesperada, busca rutas alternas, creando venas superdilatadas en el esófago, las várices, que se pueden romper y causar hemorragias mortales. El vaso se congestiona y crece, y las toxinas que el hígado ya no puede limpiar llegan al cerebro, causando desde confusión hasta un coma. Una catástrofe en todo el sistema. Bueno, para ver todo este proceso en acción, vamos a usar un ejemplo muy común, la hepatitis viral. Es una de las causas principales que puede llevar a un hígado desde una simple inflamación hasta la cirrosis. De todos los virus que atacan al hígado, estos 3 son clave, porque tienen la capacidad de volverse crónicos. Ojo, se transmiten por vía parenteral, o sea, por sangre o fluidos corporales, no por la vía digestiva. Y aunque la hepatitis B se puede hacer crónica, la hepatitis C es por mucho la campeona de la cronicidad. Más del 80% de las infecciones se vuelven persistentes. La D es un caso especial. Es como un virus incompleto que necesita a la hepatitis B para poder atacar. A ver, es súper importante entender que en muchos casos de hepatitis viral, el daño principal no lo causa el virus directamente, sino nuestra propia respuesta inmune. Es fuego amigo. El sistema inmune, en su intento por eliminar las células infectadas, provoca una inflamación constante que acaba dañando el tejido del hígado. Y esta cita resume la naturaleza tan traicionera de la hepatitis C. La infección inicial muchas veces ni se siente, no da síntomas, pero silenciosamente se va instalando como una enfermedad crónica que durante años o incluso décadas va a ir dañando el hígado. Por eso es una de las principales causas de cirrosis y de trasplante de hígado en todo el mundo. Y con esto cerramos el círculo. No importa si es por un virus, por alcohol, por grasa, por lo que sea, el mecanismo de fondo es el mismo. Es la inflamación crónica la que despierta la célula estrellada. Esa célula activada empieza a depositar tejido cicatricial. Y ese tejido cicatricial, con el tiempo, destruye la arquitectura del hígado y lo lleva a la cirrosis. Terminamos con esta reflexión. La fibrosis, en esencia, es un mecanismo de reparación, de curación. Pero cuando el daño es constante, como pasa con muchas enfermedades modernas, esta respuesta que fue diseñada para sanar se sale de control y se convierte en la causa de la destrucción final. Es una paradoja que nos obliga a repensar cómo estamos lidiando con las enfermedades crónicas.